Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este su programa Periodismo Hoy. Yo soy Alexia Cervantes y me acompaña en estos micrófonos Andrés Solís y estamos muy contentos porque es nuestro programa número 200 y además es el primero de este 2024. Así que borrón y cuenta nueva. Y cuéntame, Andrés, ¿cómo te trata la vida? ¿Cómo pinta este nuevo año? Oye, fíjate que decir 200 programas, Alexia Cervantes, se puede decir muy fácil, pero son 200 emisiones, 200 conversaciones, 200 temas que hemos abordado en estos casi 4 años, porque hay que decirlo también, en un par de meses estaremos cumpliendo 4 años al aire a través de todas las frecuencias de Radio Educación y con el placer, por supuesto, de acompañarte, de iniciar un nuevo periodo en este calendario que nos rige en el mundo occidental, pero sobre todo con este equipazo que prácticamente no ha cambiado desde que arrancamos la emisión. Seguimos aquí bajo la directriz de Graciela Ramírez, con el acompañamiento, los coscorrones de cada semana de Edith Rojas, el arte de la musicalización de Óscar Solís y todo el equipo de producción. Claro, quienes han ido rotando pues son el personal de servicio social, que en estos años también han sido un baluarte importante porque nos han ayudado a resolver muchos temitas que de repente los tiempos no nos dan, y creo que vale mucho la pena siempre mencionar que la parte más importante, Alexia, ha sido la audiencia, el público que nos ha estado acompañando y que por supuesto pues le dedicamos todo nuestro esfuerzo, y en este arranque del 2024 pues no va a ser la excepción, ¿no? Totalmente, porque todavía traemos el espíritu festivo y hoy vamos a elaborar, digamos que una carta de peticiones a los Reyes Magos, pero no vamos a pedir más comida, más golosinas, tampoco juguetes o cosas por el estilo. En lugar de eso vamos a dirigir nuestras solicitudes hacia el universo del periodismo, con la esperanza de que este año pinte mejor el futuro informativo, que sea más brillante y que sea más justo para todas y para todos. Y algo que tiene que ver mucho con eso, Alexia, es que sin lugar a dudas es un año pues histórico, porque es un año electoral. Y bueno, esos lugares comunes de que es la elección más grande de la historia, pues sí, cada elección siguiente es la más grande de la historia porque pues hay más población y cada vez va a haber más cargos de elección. Creo que es uno de esos detalles que el periodismo tiene que empezar a modificar en este inicio de año. Y que bueno, pues normalmente cada que está arrancando un año, cada vez que estamos iniciando enero, pues siempre tiene todo el mundo esta imagen de seguirle mandando su carta a estas figuras míticas de los Reyes Magos. Y pues también hay que empezar a ver qué es lo que realmente queremos como periodistas, como profesionales, como radialistas que también somos, Alexia, qué es lo que estamos esperando, como tú bien decías, y ver que esta responsabilidad que hemos ido construyendo a través de Periodismo Hoy, de hacer un periodismo más profesional, más propositivo, menos cayendo en eso que te digo, esos lugares comunes, y que más bien pues vayamos viendo ese periodismo que nuestro país necesita, cómo podemos hacer un mejor periodismo más profesional para que le seamos de mayor utilidad a las audiencias en un año tan complicado como es este 2024 por el tema electoral, pero que si hacemos la revisión de lo que sucedió en 2023, creo que vamos a seguir partiendo de esa misma premisa, Alexia, de que necesitamos un mejor periodismo. Así es que pues acompáñenos aquí en este espacio y no duden en compartir sus peticiones, hagan también su cartita, qué esperan en materia de libertad de expresión, qué esperan ustedes como audiencia en cuanto a la calidad del periodismo que consumimos, la ética que debemos de confrontar permanentemente, y quienes vivimos de esto, pues sí, no dejar de lado pues esas peticiones de mejorar en materia laboral, en materia de condiciones profesionales, en materia de seguridad y la responsabilidad que tiene el Estado para garantizar el ejercicio libre del periodismo. Pero antes de arrancar, como siempre lo hacemos cada semana, vamos primero a arrancar con la primera agenda de este año, con las recomendaciones de la semana en Periotips.
Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. La UDG Virtual invita a su taller de periodismo, convierte historias en experiencias digitales interactivas. Podrán postularse periodistas y estudiantes de los últimos semestres de carreras de comunicación y periodismo, interesados en aprender a producir contenidos informativos multimedia. El objetivo general del taller es que el participante produzca diversos contenidos informativos en formatos multimedia, imágenes, gráficos, audio, video, mapas interactivos y líneas de tiempo para integrarlos y publicarlos en espacios digitales. Este taller se llevará a cabo del 15 de enero al 25 de febrero del 2024. Tienes hasta el 10 de enero para inscribirte a este curso entrando a su página web www.cfpdudgvirtual.org. Escuela de Escritores invita a su curso Redacción y Prácticas Periodísticas para Medios y Redes Sociales. Está dirigido tanto a futuros periodistas y profesionales que trabajan en el entorno de la comunicación y escriban notas de prensa, artículos especializados o contenidos para web, así como a personas interesadas en aplicar las técnicas de redacción periodística en sus blogs o redes sociales. En este curso encontrarás tareas que te permitan ahondar en los distintos géneros como en distintos medios. Ejercicios que serán comentados tanto de forma personalizada por el tutor como en colectivo por el alumnado. Participarás en foros y videoconferencias que te ayudarán a conocer mejor el mapa de las comunicaciones en todo el mundo hispano. Se llevará a cabo por 3 meses a partir del 10 de enero hasta el 17 de abril del 2024. Para inscripciones y para más información, visita su página web escueladescritores.com. Zona Cero invita a su taller en línea Experimentación Visual con Francisco Mata. El objetivo es la experimentación con la fotografía para dominar las técnicas de manejo de cámara, crear tus narrativas visuales y generar tu book profesional. Este taller está abierto a todo público que quiera aprender profesionalmente sobre fotografía o mejorar sus habilidades con las imágenes que crea. El taller se llevará a cabo por 12 sábados a partir del 20 de enero del 2024, de 9 a.m. a 12 p.m. Para inscripciones, manda un correo electrónico a contacto@zonaceromexico.com y para más información visita su página web zonaceromexico.com. Gracias por su atención a esta Noti Agenda Periotips. Como cada semana, también les recordamos que estamos pendientes en las redes sociodigitales y en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X somos @hoyperiodismo, donde además de estar pendientes de sus comentarios, de sus recomendaciones, también compartimos con ustedes más información sobre el quehacer periodístico, sobre la comunicación y, por supuesto, nuestro podcast de cada semana que estará disponible ahí en las redes sociodigitales, pero también en la página de internet de Radio Educación, www.medioradio.edu.mx. Y bueno, de paso, antes de entrar con, digamos, todas estas peticiones, estos puntos que tenemos pendientes para el 2024, vamos a compartirles también algunas pistas de periodismo en persona para el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un fotógrafo sociodocumental, un fotoreportero brasileño que ha viajado a más de 100 países por sus proyectos fotográficos, ha recibido numerosos premios internacionales, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, y se considera que es el mejor fotógrafo del mundo de los comienzos del siglo XXI. Es un homenaje, es una cápsula que ya habíamos presentado anteriormente, pero que quisimos retomar para arrancar este 2024. Pues recuerden que en nuestras redes sociodigitales también van a poder encontrar más información respecto a la historia de este periodista. En tanto, ¿qué les parece si se quedan y platican aquí conmigo y con Alexia Cervantes para ver esto de cuáles son los pendientes con los que estamos iniciando este año 2024 en materia de periodismo, en materia de libertad de expresión, en materia de comunicación social?
Pues como adelantamos al inicio de esta emisión, hoy vamos a dirigir este programa, digamos que a los Reyes Magos del periodismo, para hacer llegar nuestras inquietudes, las peticiones, los puntos que consideramos clave para este 2024, y voy a poner, creo yo, el más fuerte sobre la mesa. Es un punto que hemos hablado en un sinfín de ocasiones aquí en Periodismo Hoy y que lamentablemente tenemos que seguir abordándolo, y es el asunto de proteger y de promover la libertad de expresión, la libertad de prensa, porque pues siguen las agresiones contra periodistas en nuestro país. Según Reporteros Sin Fronteras, en México se ubica el 20% de los asesinatos de periodistas por año en todo el mundo, y además entre el 95 y el 99% de los homicidios contra periodistas en México quedan impunes. Así que creo que esta situación, que si bien ya hemos hablado en otras ocasiones, no es nueva, no nos sorprende, no lo podemos dejar pasar de lado, ¿no? La agresión más fuerte contra un periodista, contra una periodista, es justamente esta, es quitarles la vida. Pero ¿sabes qué? Hay un tema que en esto que hablas, que esta escalada de violencia incontenible que hemos visto desde hace muchos años, no es nuevo, no es de este gobierno, tiene que ver mucho, inclusive desde los años 80 con el asesinato de Manuel Buendía, pero que se vino a recrudecer hacia inicios del presente siglo, tiene mucho que ver más con los derechos humanos, Alexia. Los derechos humanos, porque cuando hablamos de libertad de expresión no podemos dejar de lado que la libertad de expresión es un derecho humano y que no es patrimonio exclusivo de quienes hacemos periodismo. Cuando hablamos de libertad de prensa, tenemos que partir siempre del derecho que tiene la ciudadanía a ser informada, a expresarse libremente, a preguntar lo que le venga en gana. Tiene que ver también con este derecho que tiene la sociedad al acceso a la información pública. Pero digo, yo sé que me estoy adelantando un poquito, pero es justamente para poner el contexto de esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede en un país como México, que en los últimos 20 años ha intentado establecer leyes y mecanismos de protección a periodistas? Que primero, pues fueron leyes que se hicieron sin la consulta debida con periodistas que tuviesen por lo menos una mínima idea de lo que se está hablando. Por eso estas leyes no están pensadas necesariamente en la protección de las personas que ejercen el periodismo. Se crearon mecanismos a nivel federal y en algunas entidades para supuestamente garantizar la protección de periodistas, pero estos mecanismos, como lo hemos dicho muchas veces aquí, Ale, han sido mecanismos de reacción policíaca, que actúan, si es que actúan, lo hacen una vez que sucedió la agresión, y no hay mecanismos ni protocolos que permitan establecer acciones preventivas. Y estas acciones preventivas tienen que ver, como por ejemplo, esto que vimos a finales del año pasado, a inicios de diciembre, en esta reacción social de un grupo de campesinos que terminó asesinando a sus extorsionadores, integrantes de un grupo criminal, en una zona donde la prensa no ha ido, no va. ¿Por qué? Porque sabe que está en riesgo, porque no hay agentes del Estado que garanticen coberturas periodísticas permanentemente, y que esa idea que en algún momento llegó a pasarle por la cabeza al actual gobierno de ponerle escoltas a los periodistas, pues es un absurdo, porque eso no es lo que sirve. Lo que tiene que funcionar son siempre estos mecanismos de garantizar que los y los periodistas podamos hacer nuestro trabajo en condiciones de seguridad, en condiciones de libertad, y que involucra, por supuesto, la responsabilidad de las empresas de pagar bien, de dar seguridad social, de, si no tener seguros de gastos médicos mayores, por lo menos que cuando haya una cobertura de alto riesgo, como por ejemplo quienes fuimos a Acapulco a cubrir lo que sucedió después del huracán Otis, pues no todos los medios que íbamos, no todos los colegas que fueron, llevaban la protección de sus propios medios. Algunos sí llevábamos el apoyo casi total de nuestros medios, pero había otros que los mandaron hacia la guerra sin fusil. Entonces, esto de hablar de la libertad de prensa y de la seguridad de los periodistas va más allá de simplemente el control de las agresiones, Ale. Y el asunto también está, lo platicábamos con Humberto Musacchio el año pasado, 2023, que paradójicamente, si bien se siente más libertad,
para las personas que hacen periodismo, y periodismo desde hace muchos años, como Humberto, me decía, si bien se siente más libertad, ya las agresiones son mucho más fuertes, ¿no? Y han escalado y son una constante, entonces parecería hasta contradictorio, pero también entender que las agresiones contra personas, periodistas, no son agresiones como luego mucha gente dice, bueno, pues es que también asaltan y agreden a todo tipo de personas, a gente que trabaja justo, ¿no?, en el campo, a gente que trabaja manejando un camión, a taxistas, a gente que sale a la oficina todos los días. Sí, pero la cuestión está en este, digamos, contexto violento, ¿no?, de por sí. La cuestión está en que las agresiones contra periodistas son por el trabajo que están haciendo y además son para tratar de que esos periodistas dejen de difundir información que resulta relevante para toda la sociedad, ¿no? Entonces, el entender que no es la agresión contra la persona, sino contra el trabajo de esa persona y sus repercusiones en lo social, yo creo que esa es clave. Esto es importantísimo, esto que dices, porque cualquier agresión contra cualquier persona, cualquier delito que involucra a una persona que es víctima, se tiene que investigar, se tiene que castigar. Y este es el país de la impunidad donde cualquiera puede cometer un delito y no pasa nada. Pero esta diferenciación que haces, Alexia, es bien importante, porque el trabajo que hacemos las y los periodistas tiene una implicación en la construcción de democracia, en la construcción de ciudadanía, en la rendición de cuentas, en el ataque a la corrupción. Entonces, justo las agresiones que se cometen contra periodistas es por el trabajo que realizamos. Y esto también es bien importante aclararlo, porque cuando se agrede a alguna persona que ejerce el periodismo, también tenemos la obligación como medios, como periodistas, de investigar y documentar el contexto en el que se da la agresión, porque muchas veces los registros que llevan las organizaciones que no son de periodistas, pues suben ahí al costal al quien sea. Y a lo mejor asesinaron a un colega periodista, que no por eso su asesinato es menos importante, pero lo asesinaron cuando estaba manejando un taxi. Pues no lo mataron por su trabajo periodístico, ¿no? O el periodista es víctima de un asalto en el transporte público, junto con otras 40 personas más. Entonces, creo que también es bien importante que no volvamos mártires a cualquier colega periodista solo porque es víctima de un ataque, sino que precisamente documentemos estas agresiones para verificar que efectivamente el atentado se dio en el contexto de su investigación periodística, de su trabajo de informar, y no fue un hecho fortuito. Y eso no quiere decir que las fiscalías, que siguen siendo muy ineficientes en estos casos, dejen de tomar como primera línea de investigación precisamente el trabajo de cada periodista. Y bueno, como segundo punto, digamos, de esta carta o de este recuento de las claves para el periodismo en este 2024, también tenemos el asunto del acceso a la información, que ya lo habíamos mencionado, pero ahora quisiera enfocarlo al asunto de la transparencia, del acceso a datos que tienen instituciones gubernamentales y el acceso que a veces se ve bloqueado para justamente no permitir la labor periodística. Y también está esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar órganos autónomos como el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales, y también el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, esto probablemente también tendrá repercusiones, ¿no? Desde el INAI, pues es el acceso a estos archivos, a estas bases de datos que deben ser públicas, a estas informaciones que luego como periodista vas y le pides a tal o cual dependencia. Y, ojo, aclaro, el INAI no es el que te tiene que dar la información. Cada una de las dependencias tienen la obligación por ley de entregarte la información que tú solicites como ciudadano. Y pues la realidad es que la mayoría de los ciudadanos que hacemos estas solicitudes de acceso a la información las hacemos con fines periodísticos, ¿no? Pero las instituciones tienen la obligación de entregártelas. Lo que pasa aquí es que
pues justo las instituciones públicas se niegan, las dependencias se niegan, y entonces es ahí donde interviene el INAI y le dice, hey, dale la información que requiere esta persona. Entonces, sin el INAI, yo creo que se va a complicar todavía más este asunto del acceso a la información. Y bueno, ya respecto al Instituto Federal de Telecomunicaciones, también decir que si bien para muchas personas no ha servido de nada o no ha sido tan visible su labor, no olvidemos que pues este instituto es el que entrega las concesiones de uso social comunitario a las radios indígenas y comunitarias de nuestro país, nada más, ¿no? Entonces, sin la garantía de que los pueblos, de que las asociaciones civiles tengan acceso a concesiones para radio con fines justos sociales, pues yo creo que se complica todavía más el panorama de acceso a la información. El argumento de que un organismo autónomo no sirve para nada, pues es demasiado pobre cuando no hay precisamente argumentos que sustenten la afirmación. No sirven para nada, la pregunta sería, ¿y entonces por qué los creamos? Si los creamos precisamente porque necesitábamos que hubiese órganos garantes que obligaran al Estado mexicano a cumplir con su obligación. Si alguien dice que el INAI no sirve, es una manera de entonces reconocer o aceptar que un gobierno entrega información. Si así fuera, ¿por qué los contratos de las vacunas tuvieron que esconderse? Si el gobierno fuera transparente, ¿por qué no podemos conocer el gasto y el proyecto de ejecución presupuestal del AIFA, ¿no? O sea, por eso existen los órganos independientes, porque sigue habiendo gobiernos de todos los partidos que siempre tienen esa tendencia a esconder hasta el más mínimo centavo, como lo que hace sospechar, pues, que entonces en qué se lo están gastando. Y no solamente es el tema de la información pública, Alexia, sino lo más riesgoso de desaparecer un órgano autónomo como el INAI es en la protección de nuestros datos personales, que están en posesión de la autoridad o que están en posesión de particulares. ¿Quién se va a encargar de evitar que se haga mal uso de esos datos si no hay un órgano garante? ¿Lo va a hacer el propio gobierno, que se vuelve juez y parte, como lo ha sido todos estos años? Ese es, digamos, lo que tiene que mostrar la necesidad de tener estos órganos autónomos que garanticen el ejercicio de nuestros derechos como personas ciudadanas de este país, porque en todo caso, pues también tendríamos que desaparecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un organismo autónomo, desaparecer al INE, ¿no? O esta otra parte que hablas muy bien, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que no solamente regula los contenidos de los medios, sino que garantiza precisamente que haya otros sectores de la población para que puedan tener acceso a los medios de comunicación, no solamente a través de concesiones, sino también a través del acceso a tiempos oficiales de Estado, por ejemplo, que se regule, que no haya abusos por parte de los partidos políticos, de candidatos, de candidatas, en el uso de los tiempos de radio y televisión, que no es solamente facultad del INE, también es facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En fin, tan solo por poner dos ejemplos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones como el INAI, son organismos que garantizan este derecho que tenemos como ciudadanos, ciudadanas, a ser informados, a recibir información, a tener acceso a la información y a los medios, sean electrónicos o sea de cualquiera su especie. Digo, el de telecomunicaciones se basa mucho en la radio y la televisión, pero también regula el tema del Internet, ¿no? Totalmente, así que vamos a seguir este 2024 muy atentos a lo que suceda con este asunto en particular, por supuesto abordándolo con especialistas en la materia aquí en Entrevista en Periodismo Hoy. Pero déjame hacer una pequeña pausa, Andrés, para recordarles a las personas que nos escuchan que estamos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en X estamos como @hoyperiodismo. Allí pueden encontrar más información sobre estos temas que abordamos en este espacio y también, de paso, más pistas para nuestra sección de periodismo en persona del día de hoy. Así es, porque hoy vamos a hablar de un periodista que pertenece a la tradición de la fotografía sociodocumental. Destaca en su obra la documentación del trabajo de personas de los países menos desarrollados o que enfrentan situaciones de alta vulnerabilidad por la pobreza. Este periodista en el año 2014 pues estrenó un largometraje llamado La Sal de la Tierra, que narra precisamente las aventuras y proyectos fotográficos
de este fotoperiodista que además fue un trotamundos, se paseó por más de 100 países y bueno, pues si saben de quién estamos hablando, pues mándenos un mensajito, participen a través de nuestras redes sociodigitales. Ahora vamos a hablar de las condiciones laborales de quienes hacemos periodismo, Alexia. Híjole, Andrés, fíjate que a mí me dicen mis amigas, es que a ti te encanta trabajar y tienes un montón de trabajos y haces un montón de cosas. Híjole, ¿cómo les explico? Que no es que me encante trabajar o tener varios trabajos al mismo tiempo, sino que la situación está tan complicada y la situación particular del periodismo en términos de salario está tan complicada que a veces no queda de otra, y tú no me dejarás mentir, que tener varias chambas al mismo tiempo para tratar de completar el gasto, ¿no? Y más en una ciudad como la Ciudad de México, donde para pagar una renta hay que tener pues casi 150% de un salario. Entonces no hay manera más que teniendo pues múltiples chambas periodísticas. ¿O tú qué dices? Es que es justamente eso. Desde hace unos 30 años, quizá un poco más, que se instauró el salario mínimo de periodistas, pero el salario mínimo de periodistas son 4 tantos el salario mínimo profesional. Entonces, si el salario mínimo profesional anda por ahí de los 200 y cachito de pesos, pues estamos hablando que no son ni 1,000 pesos mensuales los que estaría ganando un periodista, ¿no? Al día, y entonces si lo multiplicas por 5 días a la semana, pues entonces realmente el salario mínimo profesional de periodistas es raquítico, y eso si la empresa te lo paga, porque evidentemente hay muchas empresas de medios que ni siquiera pagan el mínimo profesional de periodistas, y eso incluye no solamente a reporteros, reporteras, incluye a fotoperiodistas, a camarógrafos, camarógrafas, asistentes, a locutores, conductoras de noticias, editores, editoras, a todos los que están en la cadena de producción noticiosa, que no tienen un salario digno, y que además de no tener un salario digno, no tenemos necesariamente prestaciones. ¿Por qué? Porque te contratan por honorarios y aparte tienes que pagar impuestos. Y como te contratan por honorarios, no tienes seguro social, no tienes Infonavit, no tienes derecho de vacaciones, no tienes ni siquiera a veces derecho a un horario, ¿no? Y bueno, pues el trabajo de periodistas, pues ya sabes, ¿no? Como seguro te pasó a ti, que algunas personas te preguntaban en diciembre, ¿y vas a tener vacaciones? Pues, ¿qué es eso, no? Sí, no, ¿Cómo totalmente. te fue en el aguinaldo? Pues, ¿qué es eso de aguinaldo, no? Totalmente, y el asunto está en que entre más chambas tienes, se reduce la atención, la calidad, la dedicación con la que haces el trabajo periodístico, ¿no? Y a final de cuentas, otra vez, estas consecuencias van a las audiencias, ¿no? Que sufren o que tienen un periodismo deficiente, pero la realidad es que justo o los periodistas se avientan 3, 4 chambas simultáneas o tienen que agarrar otros trabajos no necesariamente del ámbito periodístico para tratar como de equilibrar, por así decirlo, ¿no? Y no es que nos pongamos aquí a llorar o a quejarnos, pero es que de acuerdo con cifras de Data México, vamos a verlo en términos de pesos, el sueldo mensual promedio de un periodista en el país al 2023 era de 5,000 pesos por una jornada de 42.3 horas en promedio, ¿no? Y el reporte también dice que los hombres, como suele suceder en otros ámbitos, en otras profesiones, ganan más, ¿no? En términos de promedio, un hombre percibe 5,160 pesos al mes y una mujer periodista gana 4,700 pesos mensuales en promedio. Y bueno, ya acerca de los estados, creo que también uno más o menos se imagina, ¿no? Que donde mejor pagan a las y los periodistas es en Ciudad de México, donde están estos grandes medios de comunicación, pero ojo, tampoco es que sea una cantidad exorbitante, y también hay que considerar el costo de vida aquí en la capital del país. El promedio es de 13,800 pesos al mes como salario, luego está en Baja California Sur, está en Durango con 12,000, 13,000 pesos, y Veracruz es el estado donde peor se pagan
a los periodistas con apenas 3,200 pesos mensuales, ¿no? Y hay otra práctica que también quisiera poner sobre la mesa, que tengo a muchos amigos, amigas, periodistas que los despidieron en diciembre y si bien tienen todas las prestaciones de ley, los van a contratar en enero. ¿Por qué hacen eso? Para que no generen antigüedad, ¿no? Y que en algunos casos también persiste el outsourcing, que no es la empresa de medios la que te contrata, sino que subcontratan a otra empresa que es la que te paga. Entonces también de manera perversa no establecen una relación laboral, o tú como periodista no estableces una relación laboral con el medio en cuestión, o que también, peor aún, no te contratan, no te dan un contrato ni siquiera por honorarios, te pagan como colaborador y entonces ahí tienes a los colegas trabajando por 20 notas al día para que les publiquen una y es la que le pagan, porque pagan por nota publicada. Y eso incluye tanto medios grandes como medianos, como pequeñitos, pero sobre todo grandes medios de televisión nacional, que de verdad es ofensivo cuando te dicen, te pago 1,500 pesos por una nota full track. En el formato de televisión son las notas de 2 minutos, minuto y medio, pero tú tienes que hacer el gasto. O sea, si te tienes que trasladar a un lugar y te terminas gastándote 3,000 pesos en el viajecito para que te paguen 1,000 pesos, por poner un ejemplo, pues entonces resulta que hasta tienes que pagar por trabajar. Y esto, el mayor impacto, Alexia, me parece que es con lo que tú decías hace un momento, en la calidad de los contenidos que le estamos dando a nuestras audiencias, porque la audiencia no merece que el periodismo esté en esas condiciones tan lamentables, profesionalmente hablando, que elevan los niveles de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces terminas trabajando 3 horarios simultáneos, porque entonces en lo que estás atendiendo el puesto de tacos, entrevistas a los comensales y de ahí te sale una nota, o andas de taxista recuperando historias, a ver qué te sale, y ya cuando te da chance, pues vas a cubrir tus actividades como reportero de manera profesional. Y de verdad, la sociedad está recibiendo información de mala calidad, que no es que sea responsabilidad única y exclusiva del reportero o de la reportera, sino que es todo un complejo modelo de negocios, de modelo de empresas, que incluyendo los medios públicos también han abusado de esto, y quienes colaboramos con medios públicos, pues que de repente te digan, híjole, ¿qué crees? Hacienda me dice que te voy a pagar hasta dentro de 2 meses, ¿no? Totalmente, ¿no? Luego muchas veces desde las propias instituciones pues son las primeras en vulnerar los derechos laborales con este tipo de prácticas. Y a final de cuentas, si bien hay muchos colegas que los entiendo, más no los justifico, ¿no? En este dicho de, bueno, pues ellos hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo, ¿no? Pero los que pagan son otra vez las audiencias que reciben contenidos pues de baja calidad. Así que ese es otro de los pendientes que tenemos para este año y ojalá que así como, digamos, nos manifestamos cuando agreden a un periodista, así lo hiciéramos para resolver este asunto de las condiciones en las que se hace periodismo en México, las condiciones salariales, de seguridad social, de protección, porque si bien, reitero, la agresión más fuerte contra un periodista, contra una persona, es quitarle la vida, la antesala a estas vulnerabilidades, pues es justo, ¿no? La falta de seguridad social, la falta de contratos que te den certeza, la falta de responsabilidad por parte del medio respecto a la protección, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que estar con la misma energía reclamando por mejores condiciones de origen para un buen periodismo, ¿no? Y ahora vamos con el punto de la pluralidad y la diversidad, y yo quisiera dejar muy en claro este concepto de pluralidad, ¿no? Porque siempre creemos que, y más en tiempos electorales, que pluralidad es darle los mismos 5 minutos que le di al partido Rosita, se los voy a dar al partido color negro, ¿no? Y entonces tratar de hacer un equilibrio, pero es justo más bien eso, es más bien un equilibrio en tiempos en términos de tiempo, pero no tiene que ver tanto con la pluralidad. Pluralidad también va a darle
los espacios, porque la voz ya la tienen, a las comunidades, a las problemáticas de municipios o de estados que no siempre volteamos a ver, a diferentes actores sociales, no nada más a partido 1 y a partido 2, ¿no? Entonces creo que es un asunto que también tendríamos que estar revisando, más en estos tiempos, en este 2024 que tenemos elecciones presidenciales. Justamente eso, la pluralidad tiene que ver más allá con cómo repartes tu tiempo y tus espacios con los partidos y sus personas que aspiran a un cargo de elección popular o a las instituciones electorales, que luego también son ninguneadas por los medios y no se difunde toda la información que se genera. Déjame comentarte, Alexia, pero yo desde hace muchos años, desde el año 2000, cada que hay una elección, sobre todo a nivel federal, siempre hago historias sobre cómo van a votar, por ejemplo, las poblaciones indígenas o cómo han votado, cuál va a ser el mecanismo de acceso a las personas con discapacidad para que puedan no solamente acudir a la urna a votar en condiciones de accesibilidad, sino que puedan ser candidatas, candidatos. He hecho reportajes sobre qué pasa con la población transgénero en temporadas electorales, de los derechos de las mujeres, de cómo está el tema de la violencia política en razón de género, para justamente mostrar que hay un amplísimo catálogo, si así lo queremos ver, o un abanico muy grande de temas que tienen que ver con las elecciones, pero que tienen que ver con el interés de esas personas que son las que van a salir a votar, que son las que van a participar en los procesos electorales y a las que normalmente los medios no le dan voz y a veces solo se convierten en una estadística. Cuando hablamos en el municipio fulano el resultado fue tal, pero no nos enfocamos justamente en esto de quiénes son las personas que eligen y a quiénes van a elegir, y me parece que este tema de la diversidad tiene mucho que ver también con el abordaje que hacemos de los derechos de las personas, de los derechos político-electorales. Y es que participamos más ciudadanas y ciudadanos de a pie, como ciudadanos, al momento de una elección, somos más que candidatos. Y el periodismo de pronto se centra nada más en eso, en el discurso de fulanito y en el discurso de perenganito, ¿no? El discurso de candidata A y el discurso de candidata B. Y la ciudadanía. Entonces, creo que ese es uno de los pendientes para este 2024. Ahí se los dejamos de tarea, se los encargamos. Y ya por último, para ir cerrando esta, digamos, cartita a los Reyes Magos del periodismo. Ya hemos hablado de la calidad periodística a lo largo de esta conversación, pero yo quisiera tocar el punto en específico de que los periodistas podamos hacer trabajo y se promueva el trabajo desde los medios con profesionales de otras áreas, ¿no? Para que se nos quite un poco esta idea de que el periodista es todólogo y todo lo sabe y aborda todos los temas. Yo creo que tendríamos que más bien aliarnos con gente especialista en tal o cual sector para hacer mejores trabajos periodísticos, otra vez en beneficio de nuestras audiencias. Bueno, basta recordar que tú misma, Alexia, fuiste el más claro ejemplo de esto, con el premio que ganaste en el Premio Periodismo Walter Reuter, con esta investigación que tú hiciste desde el lado periodístico, pero de la mano con una científica, o de esta conversación que tuvimos con María Antonieta Barragán, que es la coordinadora académica del Diplomado de Periodismo Especializado de la UNAM, donde justamente ella nos platicaba de cómo el diplomado en la Facultad de Ciencias Políticas ha ido allegándose de especialistas en otras ramas del conocimiento para que justamente nos den herramientas a quienes hacemos periodismo para aprender a hacer lo que normalmente no hacemos. Y que tenemos que acercarnos, pues, como lo platicábamos también en su momento con Ginarelli Valencia, cuando hablábamos de la cobertura periodística en tiempos de la pandemia por COVID, en cómo acercarnos a los especialistas de la medicina, de la epidemiología, pero también con geógrafos, para que nos expliquen todo este tema de los movimientos telúricos, los sismos, pero también hablar con especialistas en arquitectura, en ingeniería civil, para hablar de los temas de la infraestructura carretera, de la construcción de edificios, pero también hablar hasta con el chef del restaurante, del mercado, para que nos explique las proporciones y los beneficios de comer cebolla, ¿no? Porque justamente tenemos que seguir rompiendo ese esquema de que el periodismo es de todología, y que más bien tenemos que irnos especializando, pero también tomar cursos de actualización
en materia de tecnologías, en materia de herramientas digitales, en materia de matemáticas para periodistas, de estadística, de finanzas, de derecho penal, de derecho constitucional y en fin, toda una amplísima gama de temas del conocimiento aplicados al periodismo justamente para que los contenidos que vayamos generando les sean de mayor utilidad a las personas, ¿no? Pues ahí está. Estos son nuestros deseos para el 2024 en materia de periodismo. Si ustedes tienen algún otro deseo o petición que quieran agregar, nos lo pueden mandar a nuestras redes sociales. Ya saben que en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en X estamos como @hoyperiodismo. El podcast de esta conversación lo podrán encontrar en www.e-medioradio.edu.mx. Y ya para ir cerrando esta emisión en definitiva, vamos con nuestra sección de periodismo en persona. Hoy hablaremos de un fotógrafo sociodocumental, un fotoreportero brasileño que ha viajado a más de 100 países por sus proyectos fotográficos. Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en persona. Hoy dedicado a Sebastião Salgado. Toda su vida quiso ser economista. Dedicó muchos años de su vida a estudiar los fenómenos de la economía en un mundo sumido en la llamada Guerra Fría y en las transformaciones hacia un capitalismo cada vez más agresivo. Viajó a África, donde descubrió que se preocupaba también por las condiciones de vida de las personas más desprotegidas, a las que quiso retratar para documentar su pobreza. Hoy hablamos de Sebastião Salgado. Sebastião Salgado nació el 8 de febrero de 1944 en el estado de Minas Gerais, Brasil, pero luego se mudó a Sao Paulo para estudiar economía, licenciatura que también obtuvo por la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos. Ya casado, Sebastião se fue a vivir con su esposa a París, Francia, donde terminó la maestría en economía y posteriormente un doctorado en la misma materia, convencido de que era su vida. En 1971 cambió de residencia, pero en esta ocasión a Londres, Inglaterra, donde comenzó a trabajar como analista y economista para la Organización Internacional del Café, empleo que lo llevó a viajar en varias ocasiones a África. Fue en aquel continente donde comenzó a tomar fotografías de los sitios que visitaba y a preocuparse por las condiciones de vida de las personas pobres. Así que decidió dejar su empleo y regresar a París con la firme intención de convertirse en fotógrafo profesional. Sebastião Salgado se inició como fotoperiodista y documentalista en la agencia francesa Gamma en 1973 y en 1979 se sumó al equipo de la agencia Magnum Photos, retratando pueblos y comunidades de África, Asia y América Latina. A lo largo de 15 años, de 1979 a 1994, el fotógrafo recorrió muchos países y sus imágenes se publicaban en diversas revistas europeas. En 1984 publicó su primer libro, Otras Américas, en el que mostraba la vida de las comunidades campesinas e indígenas de Latinoamérica. Entre 1984 y 1986, por un periodo de 18 meses, fue parte de una misión humanitaria de Médicos Sin Fronteras, durante la que documentó la crisis de hambruna que en aquellos años vivían la mayoría de países de la región subsahariana de África. De esta experiencia publicó 2 libros, Sahel, Hombre en Apuros, y Sahel, El Fin del Camino, cuyas regalías destinó para apoyar el trabajo de Médicos Sin Fronteras en África. En los siguientes años, Sebastião Salgado se dedicó a retratar la pobreza desde otras perspectivas,
desde la explotación de trabajadores mineros hasta las grandes fábricas que comenzaban a prescindir de mano de obra por el desarrollo tecnológico de los años 90. También retrató el drama de las poblaciones migrantes y la violencia que viven en diversas partes del mundo, donde no encuentran oportunidades de empleo y una vida decorosa al dejar el campo y trasladarse a las grandes ciudades. A mediados de los años 90, con su esposa, Lelia Wanik, quien además es la editora de sus libros, regresó a Minas Gerais para fundar el Instituto Tierra, con el firme objetivo de reforestar los bosques de esta región de Brasil atacados por la sobreexplotación forestal. Aunque ahora está un tanto alejado de la fotografía, Salgado mantiene su labor a favor del medio ambiente y es además embajador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y miembro honorario de la Academia de Artes y Ciencias de los Estados Unidos. En el año 2000, periodistas del New York Times acusaron a Sebastião Salgado de lucrar con la miseria humana a través de sus fotografías, pero pese a ello, en 2007 recibió el premio Príncipe de Asturias, que se sumó a otros premios que ya había recibido. En 2014 se estrenó el filme La Sal de la Tierra, de Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado, que narra el trabajo de Sebastião Salgado y reconoce su legado a la fotografía documental. Bueno, pues este fue el primer programa de este 2024. Hicimos una pequeña revisión de los temas que nos parecen fundamentales y de los que seguramente vamos a seguir abundando a lo largo de nuestras siguientes emisiones. Así es que no se despeguen de la señal de Radio Educación a través de la radio abierta o bien a través de las plataformas de internet. Mientras tanto, pues como siempre les damos las gracias por el favor de su compañía, por su sintonía a través de, insisto, todas las frecuencias de Radio Educación. Y recuerden que seguimos la conversación en nuestras redes sociodigitales, en Facebook Periodismo Hoy, en X, lo que era Twitter, somos @hoyperiodismo. Mientras tanto, Alexia Cervantes, como siempre, un privilegio compartir contigo este espacio. No, hombre, el gusto es mío. Andrés Solís, nos escuchamos la próxima y desearles a todas, a todos un excelente arranque de este 2024. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Aranza Granados y Vladimir Valenzuela, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.